Desde el origen de la vida en nuestro planeta, comenzó la lucha por sobrevivir, ya sea por buscar comida, un par para reproducirse o por territorio. La naturaleza es violenta desde su concepción, dándole garras, cuernos o dientes afilados a los animales para asesinar a otros. Esta condición no solo se limita a los animales, si lo llevamos también al reino vegetal, las plantas tienen espinas o veneno. Incluso el mundo, siendo poco más que una piedra enorme que gira alrededor del Sol, provocó 5 extinciones masivas, hasta que después de millones de años de evolución, llegaron los humanos, que sin tener ninguna de las características anteriormente nombradas, llegó a ser la especie más peligrosa de todas, debido a la capacidad de pensar. Tal como dijo Ocelot en una canción: solo si entendemos que en cada acto de creación va implícita la destrucción, quizás nos acabemos perdonando. No somos ni menos naturales. Al final las naciones también son seres. Es normal que evolucionen tratando de ser más fuertes, pero en la naturaleza no existen superpoderes. Las grandes mutaciones siempre suponen la muerte. Desde las primeras comunidades hubo conflictos entre los humanos, habiendo invasiones entre tribus, hasta que en el año 4500 a.C., en el sur de la Mesopotamia, 2 ciudades-estado, Lagash y Umma, comenzaron la primera guerra de la cual hay registros históricos, por la disputa de un territorio fértil. Esta guerra duró más de un siglo. Recordemos que el promedio de vida era mucho menor. Esto dejaría varias generaciones que ni siquiera vivieron el motivo por el cual la guerra existe, pero esas generaciones ya crecieron con la idea clara de quién era su enemigo y a quién deberían matar. Al avanzar en la historia, las guerras se volvieron más complejas, no solo en cuanto al armamento utilizado, pasando de lanzas y flechas a tanques o misiles, sino también a las tácticas utilizadas. Pero los motivos no envejecieron, siendo por discriminación, recursos o alianzas. Y ustedes se están preguntando, después de haber visto el título y la miniatura, ¿qué tiene que ver esto con Shingeki? Bueno, todo, porque una guerra no comienza hasta que alguien da una declaración de guerra. Para entender qué hace tan grande el episodio 64, primero debemos comprender la historia de Shingeki no Kyojin de forma cronológica, para saber cuáles son las causas que nos llevan a que este episodio exista. A lo largo de esta historia se desarrolla un conflicto entre dos naciones, Marley y Eldia. Dicho conflicto se remonta a 2000 años antes del comienzo de la historia, como se explica en el episodio 80, titulado De tu yo de hace 2000 años. En este, un ejército bárbaro invade una pequeña aldea en la que residía la protagonista de este episodio, Ymir. Este ejército se instauró en esa aldea un reinado y sometió a toda su población a la esclavitud. Ymir, luego de haber liberado unos cerdos, fue perseguida por unos soldados del rey Fritz. Tras su intento de escape, cayó en un pozo, donde al fusionar su columna con un ser prehistórico, adquirió la capacidad de convertirse en titán, volviéndose el ser más poderoso que había pisado la tierra. Pero por más poderosa que fuera, nunca dejó ser la esclava del rey, quien no solo la usó como su esposa para traer descendencia, sino también como arma para aplastar a los demás reinados, convirtiéndose en la nación más grande de esa época, la nación de Eldia. 13 años después, Ymir falleció y sus 3 hijas heredaron sus poderes. Durante 1800 años, Eldia se impuso frente al mundo, en un evento llamado la Gran Guerra Titán, hasta llegar al mandato del rey número 145 en su linaje, quien decidió encerrarse en la isla de Paradis. Este utilizó sus poderes de titán para borrar la memoria de todos los habitantes de la isla y formar un muro que lo protegería del exterior, y así dio como concluida la guerra. Tras esto, Marley adquirió el control de 7 poderes titánicos. Durante 100 años, Marley acechó con titanes puros, haciendo que de ninguna forma puedan salir al exterior. En el año 817 en Marley, Grisha Yeager lleva a su hermana fuera de las murallas, para poder ver un dirigible del ejército marleyano, pero al acercarse son advertidos por 2 soldados. Un soldado llevó a su hermana para que unos perros la devoraran, mientras que el soldado que se llevó a Grisha le permitió ver el dirigible. En ese momento, Grisha comprendió la manipulación que sufrían los eldianos al escuchar que el soldado que asesinó a su hermana le contaba una versión modificada a sus padres, quienes creyeron su relato. A partir de acá, su padre empezaría a instruirlo en la historia que Marley contaba sobre Eldia, pero simplemente Grisha la negaba. En el año 824, Grisha, al cumplir los 18 años, se unió a los restauradores de Eldia, el cual era un grupo de eldianos residentes de Marley que creían en la supremacía eldiana. En el año 832, Zeke, el hijo primogénito de Grisha, el cual tomó el lado de Marley en la guerra, denunció a sus padres por traición, y como castigo, ambos serían transformados en titanes puros para vagar en Paradis. Su esposa, Daina, acabó como titán puro, pero Grisha, antes de ser convertido, tuvo un diálogo con el soldado que lo enviaba. Era el mismo que lo llevó a ver el dirigible. Se hacía llamar el Búho. Él era el líder de los restauradores de Eldia, encargándole la misión de portar el titán de ataque con el objetivo de que el poder no caiga en manos de Marley. En el año 845, con el objetivo de reunir los 9 poderes
poderes, Marley envió a 4 titanes cambiantes a la isla. En este punto es cuando aparece nuestro protagonista Eren, un niño nacido en la isla de Paradis, rodeado de los gigantescos muros que lo hacían sentir preso. Él creció con la idea de explorar el exterior e interesándose por el concepto de la libertad, aún sabiendo que lo único que conocían los habitantes de Paradis sobre el exterior eran los titanes con los que Marley asediaba la isla. En este punto hace aparición el titán colosal, irrumpiendo en Shiganshina, la ciudad natal de nuestro protagonista, y para que en ese mismo asedio aparezca también el titán acorazado, destrozando el muro interior. Tras este último ataque, Grisha comienza su viaje para buscar al único portador que se encontraba tras las murallas, el titán fundador. Una vez encontrado, Grisha devora a su portadora Frieda con el fin de heredar el poder. Una vez pasaron los 13 años que un portador puede vivir, Grisha cedió ambos poderes titanes a su hijo. En el año 850, el titán de ataque dejó fuera de combate a la titán hembra al endurecerse. Al día siguiente, los 3 restantes poderes volvieron a Marley, para poco tiempo después volver con 2 titanes más, el bestia y el carguero, en la llamada batalla del distrito de Shiganshina, con el objetivo de Eldia de recuperar el territorio. Allí, los habitantes de Paradis se hacen con el titán colosal. La legión de reconocimiento es premiada por su labor en batalla. Eren, al besar la mano de la reina, activó el poder del titán de ataque, el cual solo se activaba al entrar en contacto con sangre real, de un descendiente del rey Fritz. Le permitiría a este poder ver el futuro, y a partir de este momento podemos ver a Eren con la mirada perdida, y es porque entendió que pronto se enfrentaría a quienes eran sus verdaderos enemigos. El imperio marleyano, con 2 poderes menos, se vio debilitada, por lo que en el año 854 Marley invadió Medio Oriente y salió victorioso, pero fue notable que al centrar su poder militar en los poderes titanes, las otras naciones habían desarrollado armas capaces de derribar de un disparo a los titanes, dejando a Marley en una cuenta atrás a que los demás países los alcancen en poder o incluso que los superen. En ese mismo año, como última estrategia, centró todas sus fuerzas en recuperar los titanes que yacían en Paradis, por lo que en el episodio 64, con el fin de conseguir aliados, como su nombre indica, se da la declaración de guerra. Este episodio es protagonizado por 3 personajes que los desarrollaremos en 2 grupos, por un lado a Willy Tybur y por el otro a Reiner y a Eren. Willy Tybur es el líder de la única familia eldiana noble que reside en Marley. Hace su primera aparición en el episodio 63, pero esta no es la primera vez que lo vemos si hablamos sobre la cronología, sino que se trata del capítulo 65. Este episodio comienza con Willy despidiéndose de su familia, lamentando lo que hará para luego subir una carroza en la que se encuentra con el comandante de la brigada de guerreros, Teo Magath, anunciando que dará un discurso donde declarará la guerra a Eldia. Él prevé que sus enemigos atacarán durante el mismo, pero que forjó relaciones en el exterior con las que podrá defenderse, pero que de igual forma él será la carnada para poner a Eldia como enemigo de la humanidad. Días después ocurre la charla del balcón con Teo, la cual da lugar en el episodio 63. En su conversación, Willy indica que el motivo por el que está ahí es para ver la estatua de Elos, un antepasado de la familia Tybur, que según Marley narra, trata de un héroe que expulsó a los titanes en una feroz batalla, para luego, bajo las órdenes del rey, número 145, se encerraran en la isla de Paradis por ser derrotados. Magath, en su conversación, dice: la estatua está hueca, haciendo referencia a su material, pero como espectadores podemos darle otra connotación. Recuerden esta observación, que trataremos de esto más adelante. La charla concluye con Willy afirmando que Marley necesita un nuevo héroe y preguntando a Teo si estrechará su mano de nuevo, esto en señal de volver a unir el poder político, capaz de conseguir aliados, con el militar, quien posee los poderes titán. Luego de esto, Willy inicia un discurso en una fiesta, junto a embajadores de todo el mundo, diciendo el lugar donde se llevará a cabo el festival. Este será en la zona de internamiento ubicada en Liberio, donde indica que allí viven los demonios que convirtieron el mundo en un infierno, con quienes comparte sangre. También que Marley usó a los demonios para mantener bajo su dominio a las demás naciones, ciclo que se fue repitiendo durante generaciones. Al final del discurso, Willy afirma que ya tiene la solución para este problema, la cual será revelada en el festival. Luego propone un brindis para festejar que la historia será reescrita. Entrando en materia del episodio 64, donde Willy da su charla, esta da comienzo a la historia tal como Marley la conoce, siendo Elos la figura salvadora, hasta terminar revelando que dicha historia está manipulada, ya que ni Elos ni Marley terminaron la guerra, sino que fue el mismo rey quien puso fin, por sentirse arrepentido del sufrimiento que causó su reino sobre las otras naciones. Una vez el rey Fritz heredó el titán fundador, pactó con los Tybur para establecer un héroe marleyense, para luego borrarle la memoria a su pueblo y de esta forma mantener sus ideales y el pacto de renuncia a la guerra. Una vez sabido esto es cuando podemos darle otra interpretación a las palabras de Magath en el balcón. Elos es la representación del alma de Marley. Sí, la mejor representación. Y más porque el interior está vacío. Willy
revela que Eren porta el titán fundador, el cual es capaz de poner en movimiento a los miles de titanes colosales que componen las 3 grandes murallas. Temiendo que dicho movimiento sea catastrófico para la humanidad, Willy afirma que odia su sangre eldiana y siente que debería morir, pero aún así no quiere por el hecho de haber nacido en este mundo, pidiendo colaboración a otros países, ya que frente a un enemigo tan poderoso, el mundo debería unirse. Tras estas palabras, Willy le declara la guerra formal a Eldia, con el fin de quitarles el poder titán para siempre. Durante un tiempo, Eren estuvo infiltrado en Marley, fingiendo ser un soldado herido en guerra. Eren coincide un día con Falco, un niño candidato a portador de titán, al cual le pide que entregue cartas a su familia, ya que él estaba herido y no podía salir del hospital. El día que Willy hace su espectáculo, Eren le pide a Falco que invite a Reiner, ya que era un viejo amigo y quería saludarlo. Los tres se encontraban en el sótano del edificio que se hallaba detrás del escenario donde Willy daba su charla. Se encontraban Reiner y Eren, teniendo una conversación mientras Falco observaba. Eren inicia mostrando su mano cortada en señal de amenaza, ya que solo con transformarse podría aplastarlos, a ellos y a todos los residentes del edificio donde ellos se encontraban. Nuestro protagonista invita a Reiner a tomar asiento para dialogar. Reiner, desconcertado, le pregunta a qué vino. Eren le dice: soy como tú, ¿no lo entiendes? Yo tampoco tuve remedio. Le responde Eren haciendo alusión a que hará lo mismo que hizo Reiner irrumpiendo en Shiganshina años atrás. Luego de escuchar el motivo por el que invadieron la isla de parte de Willy, Eren entiende que desde el punto de vista de Marley, ellos trataban de salvar el mundo. Una vez Falco comprende que aquel hombre no era un amigo de Reiner, sino que se trataba de un demonio de la isla, pregunta sobre las cartas que él le ayudaba a mandar, dándose cuenta que no eran cartas para su familia, sino que eran mensajes para la legión que se encontraba infiltrada en Marley. Willy, mientras tanto, dice que Eren tiene el poder para activar el retumbar, pero que a pesar del gran avance tecnológico de Marley, sería imposible frenar a los millones de titanes colosales. Estos destruirán todo a su paso, dejando la tierra llana y sin ningún rastro de vida. Entonces Willy dice que deben actuar lo antes posible, ya que si no será demasiado tarde. Tras escuchar estas palabras, Eren afirma lo que dijo Willy: él es el malo y que si quiere podría destruir el mundo, pero en que en su momento, bajo su punto de vista, Reiner y Bertolt eran los malos. Eren recuerda el día que el muro María fue destruido y los titanes entraron donde él vivía, uno de ellos devorando a su madre, a lo que Eren le pregunta por qué su madre fue devorada. La respuesta fue porque él y Bertolt destruyeron el muro. Eren vuelve a preguntar cuál era el objetivo de ellos al hacer eso, y Reiner le responde que era recuperar el poder del titán fundador, para así salvar el mundo. Eren le explica cómo vivió bajo el techo del enemigo, viviendo igual que ellos, encontrando a personas buenas y malas, igual que Reiner en Paradise. Por esto dice que son iguales, pero aclara que la única diferencia es que acá en Marley manipulan los pensamientos de los niños, para hacerles creer que la gente de Paradise son demonios. Debido a esto es que entiende por lo que pasó Reiner, diciendo que él era solamente un niño, y que le tocó vivir en ese entorno de manipulaciones, aclarándole que debió ser doloroso para él, y ahora sabía el porqué de sus acciones. Pero Reiner reacciona arrodillándose ante Eren, diciendo que tras que Marcel fue devorado, Annie y Bertolt querían abandonar la misión, pero Reiner los convenció para seguir, porque él quería ser un héroe. También que dentro de las murallas de Paradise se hacía ver como una figura a seguir porque deseaba respeto, y por último, reconoce la culpa de que la madre de Eren fue devorada por sus acciones. Ante tal confesión, Reiner ya no soportaba más y le pide a Eren que lo mate. De aquí retomamos el discurso de Willy. Él desea la extinción de la raza eldiana, pero al mismo tiempo no quiere morir, debido a que él nació en este mundo. Palabras que ya habíamos escuchado anteriormente en la serie, de parte de Eren. Les pide a los presentes de diferentes proveniencias que le presten su fuerza, conmoviendo así a todo el público. Mientras tanto, Eren se levanta de su silla y le tiende la mano a Reiner, para ayudarlo a levantarse. Al mismo tiempo le dice que ambos son iguales y que ha sido así desde el día que nacieron, y que seguirá avanzando hasta que extermine a sus enemigos, procediendo a transformarse en titán. Simultáneamente, como vocero de Marley, Willy le declara la guerra a Paradise, mientras que Eren destruye el edificio que se encuentra detrás de él. Golpea a Willy para comérselo, respondiendo de forma inmediata a la declaración de guerra. En nuestra opinión, el episodio 64 es el mejor de toda la obra, ya que lo vemos como un desencadenante de todo lo que planteó la historia hasta este momento, sirviendo como punto de inflexión para lo que sería la guerra final de Shingeki no Kyojin. Cada bando tiene sus razones para declarar la guerra. Por un lado, Marley, al ser oprimido por el imperio de Eldia toda su historia, y ahora tratarlos como demonios. Tienen miedo de que esa historia se repita otra vez. Por eso, buscan unir a todas las naciones para atacar a Paradise, y evitar que se active el retumbar. Por otro lado, tenemos a Eren, quien él solo le declara la guerra, sin tener el apoyo de sus aliados, lo que luego le traería consecuencias como perder la confianza de sus compañeros o incluso peor, la muerte de Saya. Pero, ¿por qué Eren decide esto? Esto es debido al poder de su titán, el titán de ataque, el cual tiene el poder de ver los recuerdos de los portadores del futuro, que en su momento, cuando besó la mano de Historia, la cual posee sangre real, se activó, permitiéndole ver el futuro y todo lo que pasaría. Eren se da cuenta de que no importaría lo que haga, no puede cambiar el futuro que vio. Lo único que le queda es
seguir adelante. Su objetivo no es destruir al planeta o a Marley, sino que su objetivo es que tanto él como la gente que él ama sea libre. Por eso vemos que él dice que quiere que sus amigos vivan la vida que él no va a poder vivir, porque morirá por la maldición de los 13 años de Ymir. Quiere que sus seres queridos vivan una vida larga, y los que atentan contra este deseo de Eren son la gente de Marley. Es por eso que toma la decisión de declararle la guerra al mundo, él solo, para así proteger a la gente que ama. Ahora pasamos al apartado técnico del capítulo. Durante este se mantiene una clara diferencia entre el espectáculo, siendo el centro de atención de miles de personas, buscando formar una alianza con los allí presentes, con una forma de comunicación unidireccional, es decir, el público no forma parte del discurso. Y por otra parte el sótano, un lugar donde Eren y Reiner junto a Falco se ocultan de la gente, en el que Eren está abierto a dialogar, pero no a cambiar el curso de sus actos. Además, este capítulo mantiene un ritmo brutal entre los cambios de escena que hay, porque si bien las dos escenas protagonistas son la del sótano y el escenario, también hay momentos como Teo controlando la aparición de los Eldianos, o Yelena cuando engaña a Pieck y Porco entre comillas. Aclaro esto porque Pieck, al abrazar a los que ella dice son sus compañeros, le susurra que desconfía de aquel soldado que los dirigía a una reunión, ya que no sería muy creíble que donde se daría un suceso histórico como es el anuncio de una guerra, el resto de las personas se queden mirando sin haber nadie que tome un rol activo en el capítulo. Otro aspecto que queremos destacar es la ausencia de música en ciertos momentos. No sabemos si esto es una opinión impopular, pero aun cuando Shingeki no Kyojin tiene una magnífica banda sonora, que muchos la consideran de las mejores que existen, logra que los momentos en los que esta no está tengan un peso importante, ya sea el capítulo de elección entre Erwin o Armin, o el comentado en este capítulo, dándole un tono muchísimo más serio a la historia. Shingeki no Kyojin es una serie que nos enseña que no existen ni los buenos ni los malos, sino dos bandos que luchan por su supervivencia, Marley y Paradis, Eren y Reiner, dos caras de la misma moneda, son iguales, lo único que los diferencia es el lugar donde nacieron, su bando. Eren nació en Paradis, allí conoció a toda la gente importante para él, gente a la que va a proteger sin importar lo que tenga que hacer. Desde pequeño siempre buscó la libertad, se sentía atrapado adentro de las murallas, él quería saber qué había más allá, por eso decide que se unirá a la Legión de Reconocimiento. No quiere que los sacrificios de los soldados sean en vano, pero el día en el que Reiner y Bertolt rompen el muro María y los titanes entran a Shiganshina, todo cambia para él. Perder a su madre provocó que quiera erradicar a los titanes, creciendo con ese objetivo, para después enterarse de que los titanes no son los enemigos, sino las víctimas de otro enemigo más grande, Marley. Reiner es un eldiano, nacido en Marley, pero al igual que Eren, también vivió dentro de unas murallas, las zonas de internamiento. La única forma de encontrar su libertad y la de su familia era volviéndose un guerrero, para convertirse en un honorable ciudadano marleyano, pero al convertirse en guerrero, llegó una serie de sucesos que lo harían sufrir más que antes, provocando la muerte de su compañero Marcel, que lo salvó de un titán. El vivir dentro de Paradis y hacer amistades allí, fingiendo ser parte de ellos, provocó que pierda su identidad. No sabía quién era realmente, no sabía si lo que hacía estaba bien o mal, no sabía qué bando era el correcto, estando tan deprimido que incluso pensó en el suicidio. Desde el principio de la serie, seguimos la perspectiva del lado de Paradis, y vemos que los malos son Reiner y Bertolt. Los vemos como los culpables de todas las desgracias que le suceden a nuestros protagonistas. Pero si la serie hubiese empezado desde el punto de vista de Marley, ¿no veríamos a la gente de Paradis como los malos? ¿No veríamos a Eren como alguien que atenta contra la paz del mundo? Así es la guerra, una lucha de ideales.